Les quiero hablar sobre el tema de la estrategia de financiamiento. ¿Ya? ¿Se está proyectando bien ahí? Sí, se ve muy bien. Súper. Y bueno, como yo estoy acá desde Rapa Nui, les saludo cordialmente y voy a desactivar mi cámara para así prevenir que pueda tener algún problema de conexión, porque acá en la isla uno de los desafíos para la transformación digital y para la incorporación del uso de nuevas tecnologías digitales es justamente el tema de la conexión. Así que crucemos los dedos que salga todo. Entonces, bueno, el día de hoy me invitaron a que pudiera un poco compartirles mi experiencia de más de 12 años trabajando en distintas instancias junto a los emprendedores y también en el diseño y en la implementación de programas. Todo este trabajo ha llevado que los emprendedores cariñosamente me pusieran este apodo de Josefa Tips. Entonces, porque finalmente les comparto diferentes informaciones y tips sobre una pregunta muy relevante y que todos los emprendedores y empresarios se hacen habitualmente, sobre todo en temas de pandemia. Entonces, ahí desde ya les dejo mis redes sociales por si están interesados en seguir alguna información que quieran conocer de lo que yo hago. Bueno, ¿y cuál es la pregunta principal? La pregunta principal un poco es, ¿cómo financiar mi emprendimiento? Yo creo que es la pregunta que más he escuchado durante todos estos años trabajando con emprendedores. Josefa, ¿dónde hay plata para emprender, para hacer crecer mi negocio, hacer crecer mi idea? Eh, y, y bueno, afortunadamente tengo que comentar que nosotros vivimos en un país donde existe un gran apoyo en el acceso a financiamiento. En otros países no existen estas instancias de apoyo principalmente gubernamental para poder iniciar o hacer crecer un negocio. Entonces, eso ha llevado cuando los emprendedores o las empresas a veces piensan en financiamiento, lo primero que se les viene a la mente son los fondos del Estado, los subsidios. Eso es como en general lo que ocurre. Las personas tienden a buscar estos fondos estatales. Pero cuando nosotros pensamos o deberíamos pensar de cómo podemos financiar nuestro emprendimiento, existen otras alternativas. Por ejemplo, están los créditos bancarios, que yo sé que generalmente los emprendedores no nos gustan tanto porque tenemos dificultades a veces para el acceso a los créditos de la banca, pero eso no resta que esto sea una alternativa de cómo yo puedo financiar el inicio de mi emprendimiento o cómo puedo financiar el crecimiento de mi emprendimiento o la reinvención de mi negocio. Otra alternativa también son los inversionistas. Los inversionistas privados también son una forma en la que yo puedo financiar mi emprendimiento. Los concursos es una categoría especial que a mí me gusta mencionar. Concursos de emprendimiento. Hay muchas instituciones privadas actualmente que a veces no tienen nada que ver con el tema del emprendimiento y que están realizando concursos para apoyar y posicionar a los emprendedores. El financiamiento colaborativo a través de estas plataformas de crowdfunding que se llaman. También es una alternativa nueva para poder financiar mi idea o mi negocio o el crecimiento de mi negocio. Por último, hay una alternativa que en general, sobre todo los emprendimientos que están recién partiendo, nunca me mencionan, esta es la que en general nunca me mencionan, las ventas. Las ventas que ustedes mismos están generando. Y en el sentido de las ventas es importante entender qué tipo de negocio estoy haciendo.
o qué tipo de nuevo producto o nuevo servicio estoy lanzando. ¿Es un producto que va a poder generar ventas inmediatamente? ¿O voy a tener que hacer un periodo de inversión muy grande antes de empezar a recibir ingresos por venta? Que son preguntas desde el punto de vista de los negocios que los emprendedores, las emprendedoras tenemos que hacer. Entonces, estas son algunas alternativas que a mí me gusta destacar. A lo mejor ustedes ahí que me están escuchando se les ocurre otra alternativa o tal vez eh, están viendo que hay más alternativas de las que ustedes consideran. Entonces, ¿qué es lo que pasa en general en el tema de los financiamientos? Yo les voy a contar que como parte del trabajo que yo hago un estudio donde voy analizando distintas oportunidades de financiamiento que hay para los emprendedores y emprendedoras chilenas. Y en este caso, estos son algunos datos de esos estudios donde se analizaron más de 120 distintas convocatorias que estaban disponibles en un año. Cuando yo digo 120 convocatorias, en general, si pudiera verle la cara, veo cara de sorpresa, porque cuando yo hablo con los emprendedores, las emprendedoras o los empresarios, y les digo, nómbrame algunos concursos o algunos fondos que tú conozcas. En general, no son capaces de mencionarme más de dos. Siempre por ahí mencionan algún fondo de un capital semilla de la Corfo, o mencionan el capital abeja, o alguna otra fuente de financiamiento de Cercotec, pero es un conocimiento limitado de la variedad de alternativas que hay. Como yo les digo, estos datos son de un análisis de 120 postulaciones que estuvieron disponibles durante el año 2019 en este caso. Y entonces hay algunas características que se mantienen que son importantes conocer cuando uno va a buscar financiamiento, porque la decisión de incorporar dinero a tu negocio son decisiones estratégicas, son decisiones de negocio. Bueno, algo que yo les voy a comentar cuando nosotros pensamos en estos concursos, en estas que están divididas siempre con los emprendedores y las emprendedoras, es que con concursos en Chile, o que están disponibles en Chile, entregan dinero. ¿Ya? El 76% en este caso entregaba dinero en efectivo que ustedes podían utilizar para su emprendimiento. Pero también hay otro grupo que no entrega dinero, sino que entrega premios valorados. Que es súper importante tomar conciencia de que muchas veces estos premios valorados se traducen en viajes que pueden servir de prospección comercial, nacional o internacional de tu emprendimiento. También a veces se traducen en, por ejemplo, los derechos para poder participar en una feria o en una expo. O a veces también se traducen en difusión importante, en medios de comunicación relevantes. Y les menciono esto, que hay convocatorias que a veces entregan estos premios en dinero y otros valorados, para que también ustedes tomen conciencia de que los concursos que les entregan premios valorados, es decir, la plata no me va a llegar al bolsillo, pero voy a recibir beneficios para mi emprendimiento, son súper relevantes. ¿Ya? Pueden obtener ahí grandes aportes si es que ustedes abren la mirada y no solamente buscan como el dinero en efectivo, por decirlo de alguna manera. Otra característica que también es importante, tienen que tener presente, es que ahora en general la mayoría de las convocatorias incorporan procesos de formación como parte del proceso de postulación o como parte del premio. Y eso es importante considerarlo porque si ustedes van a ir en la búsqueda de financiamiento, tienen que tener la conciencia de que van a tener que tener tiempo disponible para poder participar de estos procesos de formación, porque eso les va a habilitar poder acceder a el premio final. ¿Ya? Y por eso también es importante que ustedes vayan teniendo conciencia a qué tipo de convocatorias van participando, porque a veces yo he visto emprendedores que
como que se estancan el tipo de concursos que participan, se quedan participando de concursos muy pequeños, entonces finalmente terminan repitiéndose los procesos de formación más de 2 o 3 veces. Entonces, si ya son cosas que ustedes están en una etapa superior, tienen que ir a buscar una diversificación de la forma en que se van a financiar. Bueno, y otro dato también que les quiero compartir es que si bien hay más de 100, 120 convocatorias anuales, la mayoría de los premios son menores a los 10 millones de pesos. Y aquí hay una pregunta súper clave que ustedes tienen que tener claro. Ahora, en este momento que me están escuchando, que están con su emprendimiento, su negocio en una etapa y que necesitan moverse a otra etapa para a lo mejor vivir este proceso de incorporación de nuevos protocolos o para un proceso de reinvención de su negocio. ¿Cuánto dinero necesitan? ¿Cuál es el monto que necesitan para poder llevar a cabo ese cambio de fase? Y eso es algo súper personal de de quienes están realizando el negocio, de ustedes en su rol de líderes de su negocio, pero es algo que en general los emprendedores no tienen claro. De hecho, generalmente cuando les hago esta pregunta, eh, encuentro emprendedores que me responden este tipo de cosas. Me dicen alrededor de 3 millones y medio, hay otros que me dicen como 25, hay otros que me dicen 60. Y yo puedo detectar en el monto que me responden qué línea de financiamiento están mirando, qué subsidio están mirando. Eso es algo bien marcado en la forma en que uno aborda el tema del financiamiento en el país, ¿ya? Bueno, este cuadro es un cuadro resumen de distintas líneas que son principalmente estatales y simplemente se los muestro porque a veces van teniendo variaciones, pero simplemente se los muestro para que ustedes vean el rango de montos de diferencia. Todo esto que yo les estoy mostrando se encuentran dentro de la categoría capital semilla, que son los dineros que ustedes necesitan para poder partir y expandir su negocio, en general para empresas que tienen menos de 3 años. Y entendiendo que el capital semilla no es solamente estatal, sino que también uno puede obtener capital semilla privado. Eso es súper importante. Y ahí ustedes pueden ver que hay montos que van desde los 3 millones y medio de pesos, incluso hay otras instituciones que entregan de capital semilla desde 500.000 pesos, hasta 60 millones de pesos. Este es un resumen de las principales instituciones que entregan apoyo para el inicio de los negocios, que son Cercotec y Corfo. Bueno, y también les quiero compartir este trabajo que yo hago, que es absolutamente gratuito. Ustedes pueden tener acceso, compártanlo, úsenlo, por favor, que es este reporte de fondos y concursos para emprender. Y que es una iniciativa que inicié ya hace varios años, porque finalmente veía que hay mucha gente talentosa, pero que no se encuentra con la información adecuada y oportuna, y que se pierden oportunidades por no saber. Entonces, en este documento que está disponible, ustedes van a poder encontrar un resumen de distintas fuentes de financiamiento que están disponibles en el mes de octubre. El reporte de este mes tiene 14 distintas convocatorias disponibles. Entonces, puede que haya alguna oportunidad que les sea útil, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver el nombre del fondo, pueden ver la fecha hasta cuándo pueden postular, cuál es el foco y también con una infografía cuál es el premio que entrega, más o menos cuánta plata es, si entrega capacitación, si entrega como una distinción especial y una pequeña descripción. Bueno, justamente en este mes hay dos fondos que en este caso son de Corfo, el Semilla Inicia y el Escalamiento, que están disponibles y que tal vez pueden ser interesantes para ustedes, ¿ya? Y entonces los invito también a que descubran cuáles son los otros tipos de financiamiento que están destacados en este reporte que mensualmente comparte con ustedes la información sobre las alternativas de financiamiento públicas, privadas, nacionales e internacionales. Pero aquí, más que hablar de fondos, de subsidios,
más de hablar de como de el proyecto que yo tengo que presentar para ganarme el fondo, mi invitación es que ustedes piensen y definan la estrategia de financiamiento que va a soportar el proceso de reinvención que están viviendo con su negocio. ¿De qué manera voy a obtener de distintas fuentes, de fuentes que ayuden a mi modelo de negocio, el financiamiento necesario para consolidarme o para poder crecer? Y se acuerdan que yo les mencioné que dentro de las categorías había una que yo destacaba como concursos. Bueno, miren, aquí hay distintos concursos que uno es, por ejemplo, el Jam Chile, que se está orientado 100% a emprendimientos que están partiendo y es especialmente diseñado para estudiantes universitarios de pre y de posgrado y también estudiantes de institutos técnicos profesionales. Eh, entonces, para todo lo que es la educación superior, que es muy importante y es una alternativa si yo soy joven, si estoy estudiando y quiero emprender, ese concurso está hecho especialmente para este tipo de emprendedores. Grandes emprendimientos han salido de ahí, como por ejemplo el emprendimiento de El Gramo, al gramo, perdón. Otro concurso que me gustaría destacar y que justo está abierto ahora en octubre, así que les animo a que puedan participar, es este concurso de Impulso Chileno, donde se reconoce tanto el negocio como también se reconoce la historia del emprendedor. Ahí hay una gran oportunidad para ustedes que además están en este proceso de reactivación. Y uno de los tantos, de las decenas de concursos que hay que son de instituciones privadas en este caso, es este concurso que se llama Nada nos detiene, que tiene convocatorias regionales y también por sector. De hecho, aquí en la foto ustedes pueden ver un pantallazo de la televisión de cuando se transmitió este concurso por la televisión, Nada nos detiene, de este emprendedor de Lucero Mora, que él justamente fue el ganador. Y es muy interesante porque no solamente él obtuvo el premio en dinero, sino que además él obtuvo la visibilización. Imagínense lo que significa poder estar 1 minuto, 2 minutos en televisión. Es algo soñado, a lo mejor nosotros nos encantaría tener ese dinero para poder tener esa presencia en televisión. Bueno, en este caso, él lo consiguió a través de un concurso de emprendimiento, en el cual resultó ganador, pero en caso que incluso no hubiera ganado, hubieron muchos emprendedores que durante el proceso pudieron estar ahí con su minuto en televisión promocionando su negocio, pensando en aumentar las ventas, ¿ya? Eso es algo importante de cuando nosotros vamos diseñando una estrategia de financiamiento que incorpore los temas de los concursos públicos. ¿Cómo, en definitiva, si yo tengo 1 minuto para poder presentar frente a un jurado, frente a la televisión, frente a inversionistas, cómo en definitiva eso yo lo transformo en una oportunidad de promoción? Entonces multiplico el efecto o el premio que yo puedo obtener de ese concurso. Bueno, les hablé de los concursos, hay muchos concursos de empresas privadas. Actualmente también hay otro que lo quiero mencionar, esa convocatoria ya cerró, pero era de Ramazzotti, de la marca de licor Ramazzotti, tenía un concurso de emprendimiento para mujeres, donde también se destacaba con temas publicitarios y además se entregaba un premio en dinero, ¿no? Entonces, uno puede abrir la mirada y estar atento a las oportunidades que existen. Bueno, acá les voy a compartir ejemplos de una plataforma de crowdfunding que les mencioné, de estas plataformas de financiamiento colectivo donde yo voy obteniendo dinero de distintas personas que muchas veces no me conocen, que están buscando apoyar emprendimientos o invertir en emprendimientos, y lo hacen a través de estas plataformas. Brota es una plataforma chilena muy prestigiosa que ha ayudado a financiar muchos emprendimientos. Y miren este ejemplo que les pongo acá, que es esta empresa que se llama Micobyte, que lograron obtener un financiamiento de
183 millones de pesos de distintos inversionistas que les apoyaron para que ellos puedan generar su proceso de crecimiento. Otro ejemplo de esta plataforma, para que si les da curiosidad la pueden buscar. Miren este emprendimiento que es de que es de justamente implementos para el desarrollo de turismo aventura, que se llama Caruquinca. Ellos obtuvieron un financiamiento de 256 millones de pesos. ¿Se fijan? Ellos parten con una idea, parten con un negocio, parten con una visión, pero finalmente cuando los negocios, eso es algo que hay que estar súper consciente, cuando los negocios van creciendo, en general no es que necesiten menos financiamiento, necesitan más financiamiento si es que lo que tú quieres es que tu negocio crezca más y se consolide. Entonces aquí está esta alternativa. Ustedes pueden ingresar a la página web de Brota y ver la diversidad de empresas que se han financiado a través de esta plataforma. Estrategia de financiamiento. Hay veces que desde lo que yo estoy pensando es algo tan grande que yo debo partir con una estrategia de financiamiento súper ambiciosa. Y por ejemplo, en el caso de Corner Shop fue lo que hicieron. En el caso de Corner Shop, ellos no participaron de ninguna convocatoria habitual de los emprendimientos, ninguna convocatoria de capital semilla, nada de eso. Ellos sabían que tenían un proyecto grande y por lo tanto tenían que partir con financiamiento grande. Partieron con $300.000 y luego con inversión internacional. Una estrategia de financiamiento distinta porque fue un emprendimiento distinto que tenía proyecciones internacionales desde el inicio. Entonces, la estrategia de financiamiento se tiene que adaptar a lo que ustedes buscan para su negocio. Son decisiones bastante importantes y a veces un poco reflexivas. Pero para poder orientarles un poco en cómo o qué cosas deberían estar ustedes claras para avanzar en la búsqueda de financiamiento, en el caso que hablen con un ejecutivo de alguna institución pública o de una incubadora, o que hablen con un inversionista. ¿Qué cosas ustedes deberían tener claras como emprendedores, como emprendedoras, como dueños, líderes de su negocio? La primera pregunta, lo primero que deberían tener claro es en qué fase de desarrollo están. ¿Están en fase de idea, de puesta en marcha, de escalamiento comercial inicial? ¿Están en proceso de internacionalización? ¿En qué fase están? ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento? ¿Hasta dónde quieren y creen que pueden crecer? ¿A nivel local, nacional? ¿Quieren estar en las principales capitales, tener presencia en las principales capitales del mundo? ¿Quieren conquistar Latinoamérica? ¿Quieren pasar al mercado o posicionarse en el mercado estadounidense? ¿Cuáles son las expectativas de crecimiento que tienen con su negocio? En el caso que estén recién ustedes partiendo o estén rediseñando, ¿tienen clara realmente la idea del negocio? ¿La pueden expresar? ¿Pueden expresar el negocio? Transmitir no solamente qué es lo que quieren hacer, sino cómo eso renta, cómo es atractivo desde el punto de vista financiero. Eso es súper clave. No se trata solo si lo puedo hacer o no, es si esto finalmente va a ser un negocio. ¿Cuánto dinero necesitan para poder moverse de la fase en la que están ahora a la fase en la que quieren estar? Y también tener claro para qué necesitan el dinero. Y esto es súper importante porque muchas veces se requieren, sobre todo cuando las empresas están más grandes, requieren plata para inversión. Y la inversión es súper complicada con los financiamientos que están disponibles con las convocatorias, porque en general los montos son más pequeños de lo que necesitan, o en el caso de los financiamientos públicos a veces hay restricciones para que ustedes puedan gastar ese dinero en la totalidad de inversión. Entonces, si los financiamientos públicos y los concursos no son una opción, bueno, tendré que empezar a ver otras opciones. Tal vez la plataforma de crowdfunding, tal vez proyectar mis ventas de otra manera, o tal vez, por ejemplo, bueno, ya, tener que ir al banco
y prepararme para que el banco me facilite un crédito. ¿Cuál es la tensión que existe en esto? Es que nosotros tenemos una visión, pero también hay un tema de oportunidad. Los negocios tienen una ventana de oportunidad. Y en base a eso yo también tengo que ir diseñando mi estrategia de financiamiento. Porque muchas veces yo el negocio lo tengo que financiar hoy día, porque la oportunidad está hoy día. Y no puedo estar esperando que se abra la convocatoria o que se pase el proceso de postulación y de evaluación. Eh, puedo igual explorar esa etapa, pero yo sé que hay un tiempo y tengo que estar consciente de los tiempos también que involucran las distintas alternativas de financiamiento para ver cómo yo las puedo utilizar en beneficio de mi negocio. Esto finalmente, más que, como yo les decía, de pensar en una postulación o un fondo específico o una alternativa específica, se trata de estrategia. Eso es a lo que yo les quiero invitar. Y en la estrategia, entendida que no se trata de pensar como en algo que está lejano, distante, hacia el cual yo me acerco. La estrategia entendida en el futuro de las decisiones presentes. ¿Cuáles son las decisiones que hoy día ustedes están tomando desde el punto de vista del negocio para poder concretar la visión que tienen de su emprendimiento o de su empresa? También podríamos pensar, ustedes han aprendido, quienes participaron del programa han aprendido una serie de herramientas y cómo van a empezar a incorporar esas herramientas para que también las decisiones de hoy día les sirvan para un negocio que sea próspero. Entonces, en resumen, importante saber dónde están, qué necesitan para avanzar, con quiénes se pueden apoyar. Y por eso yo siempre me gusta hablar de los temas de financiamiento con el tema de la conexión con el ecosistema. Todos quienes ya participaron de este programa están conectados con el ecosistema de emprendimiento. En nuestro país es un ecosistema muy nutrido que tiene una serie de instancias que apoyan el crecimiento de los negocios. Están los espacios de cowork, las incubadoras, las aceleradoras, redes de mentores, centros de negocios, los centros tecnológicos, instituciones de Estado. Los medios de comunicación son súper relevantes. ¿Cómo hoy día ustedes se están vinculando con los medios de comunicación? Puede ser una diferenciación importante. Las redes de inversionistas ángeles, los fondos de inversión, las instituciones del Estado, las instituciones también que tienen que ver con el sector empresarial, las cámaras de comercio. ¿Cómo están ustedes aprovechando las redes? ¿Qué redes necesitan para poder crecer? De hecho, quienes no los conozcan, les invito a conectarse con los centros de negocios de Cercotec, por ejemplo, que tienen una gran presencia territorial y con profesionales que están capacitados para poder orientarles en ese proceso, entregando una ayuda absolutamente gratuita. Ya los mencionaron ahí al inicio de que también fueron partner de este programa. Entonces, vamos a tener una estrategia de financiamiento, tenemos una visión, sabemos que nos tenemos que mover con velocidad y que tenemos que vincularnos para poder financiar lo que nosotros queremos hacer. Si nos vamos a conectar, importante saber que en este mundo, en este entorno, hay conceptos que tenemos que manejar, conceptos que ustedes seguramente ya profundizaron. El prototipo, el MVP o el producto mínimo viable, el Business Model Canvas, el pitch, son distintos conceptos que se usan y que ustedes para profesionalizar, para crecer, para reinventar, tienen que manejar. Y manejarlas siempre, y aquí siempre yo insisto, tienen que manejarlas siempre en el sentido de cómo definitivamente con esto yo hago un negocio que sea rentable. Cómo cuando yo hago cualquier variación en mi modelo de negocio, eso se va a traducir en una rentabilidad para mi negocio. La visión de negocio es súper clave acá. Bueno, y también les quería comentar a quienes están recién partiendo y me están escuchando, que están con toda esta ilusión del emprendimiento, que el emprendimiento también tiene un lado que es un poco aburrido, pero es esencial para el éxito de los negocios. Y es esencial también para poder acceder a las fuentes de financiamiento.
que tiene que ver, por ejemplo, con temas como inicio de actividades, que tiene que ver con estar ordenado con las relaciones laborales con nuestros trabajadores, que tiene que ver con la contabilidad y la tributación. Finalmente, las decisiones de financiamiento son decisiones de números. Y cuando yo ya avanzo y voy a buscar nuevas alternativas, con quién vincularme, cómo obtener ese financiamiento, tengo que ser capaz de poder demostrar números y un orden financiero y contable. Yo sé que no es lo más entretenido del mundo que le estoy diciendo, pero créanme que finalmente es la clave para un buen negocio. Entonces, cabe poder diferenciarse, porque cuando tú te diferencias tienes más posibilidades de poder enganchar, seducir, conectar con las fuentes de financiamiento que tú necesitas, tienes más posibilidades de ser exitoso, no solamente entendiendo financiamiento desde las convocatorias a las que puedes postular, los inversionistas y también a los clientes que tú tienes que captar para que te elijan a ti. Entonces, para terminar, mi mensaje final respecto a esto, que espero poder haberles mostrado la diversidad y un poco cómo nosotros podemos ir diversificando la forma en que nos financiamos, es que finalmente no busquen necesariamente la plata. Yo creo que quienes buscan la plata en general les pasa esa conversación de que cuando yo les pregunto qué es lo que conocen o en qué están pensando para financiar su emprendimiento, mencionan un par de fondos públicos y a veces ni siquiera cómo que califican. Mi mensaje para ustedes es que pensando en el presente, en el futuro de las decisiones que están tomando hoy, no busquen la plata y sino que más bien busquen oportunidades para consolidar, para hacer crecer su negocio y también para poder cumplir los sueños que están detrás y que los motivan para poder trabajar día a día en su emprendimiento, en su negocio, en su visión. Así que ese es mi mensaje que tenía para compartir el día de hoy.